El tema que vamos a estudiar hoy es acerca de la iglesia. Vamos a orar juntos. Dios Padre lleno de amor y de gracia, te damos gracias. Nosotros que vivíamos apartados de ti en el pecado y por el Evangelio nos has llamado y con tu sangre preciosa nos has limpiado de todos los pecados y nos has tomado como tus hijos y te damos gracias. Hoy en esta hora estamos reunidos todos los que hemos sido salvos para aprender tu palabra, estar en sagrada comunión. En medio de nosotros te pedimos que el Espíritu Santo obre y por medio de tu palabra ayúdanos a saber lo que es la iglesia que tú has edificado y ayúdanos a permanecer dentro de tu cuerpo que es la iglesia para poder recibir tus bendiciones. Y cuando estemos ante ti en tu venida recibamos toda honra y alabanza. Oramos por todos los hermanos que están ausentes, que donde sea que estén, protégelos. Y con tu palabra, pon en sus corazones también a que tengan el deseo de asistir a la comunión. Y te confiamos este tiempo de este estudio en ti y oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar el libro de Hechos 7. Hechos 7. Treinta y 38 se los leo. Hechos. Aquí dice, Moisés, que el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Hasta ahí. Hoy vamos a estudiar acerca de la iglesia, lo que es la iglesia para Dios. Es importante recibir la salvación, pero al mismo tiempo la vida cristiana después de recibir la salvación también es importante. Después de recibir la salvación para crecer en la vida cristiana, después de recibir la salvación, algo verdadero e importante que tenemos que saber lo primero es, ¿qué es la iglesia? La iglesia, uno debe tener una sabiduría correcta acerca de la iglesia para llevar a cabo una vida cristiana correcta. Y hay una diferencia entre saber correctamente y el no saberlo correctamente. Y dependiendo de eso, depende también la vida cristiana de uno. Después de la salvación, ¿qué es lo más importante? Es la iglesia. Y hoy en día hay muchas iglesias, pero hay una iglesia verdadera que Dios ha edificado. ¿Y Satanás qué es lo que más teme? El Satanás no teme a nadie, pero teme a la iglesia que Dios ha edificado. Por eso, en este mundo hay una iglesia que Dios ha edificado. Y cuando uno conoce lo que es la iglesia, uno puede llevar la vida cristiana correcta. Y uno va a recibir honra y alabanza cuando vaya al cielo con el Señor. Por eso de lo que es la iglesia, acerca de eso es importante uno saber la verdad de eso. Después, como cristiano salvo, aquí, menciona lo que es la iglesia. Aquí menciona la congregación en el desierto, en el versículo 38. Habla de la congregación en el desierto. El pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo 40 años en el desierto. Y esa imagen es la imagen de la congregación en el desierto.
Si uno entiende lo que es la congregación del desierto, uno puede entender también lo que es la iglesia hoy en día en el Nuevo Testamento. Y uno puede imaginar cuál es la verdadera imagen de la iglesia. Es Satanás. Obviamente ataca a los cristianos salvos como también a la iglesia misma. Y lo que es la iglesia es importante saber correctamente. Y si uno sabe lo que es la iglesia, uno puede recibir mayores bendiciones y recibir la fuerza para llevar a cabo la vida cristiana. La Biblia menciona que la iglesia está por encima de todas las cosas. La iglesia está sobre todas las cosas creadas por Dios. Y obviamente luego sobre la iglesia está Dios. La iglesia es mayor que las estrellas, la luna y el sol. La iglesia es lo más grande, o sea, lo mayor en este mundo. Y encima de la iglesia está Dios. Por eso para Dios la iglesia es lo más importante de este mundo. ¿Y qué es la iglesia entonces? Hoy vamos a estudiar acerca de eso. El que sabe correctamente lo que es la iglesia no se aparta de la iglesia. Y en la vida cristiana, si uno no sabe lo que es la iglesia y si uno no está conectado a la iglesia, uno obviamente va a fracasar en la vida cristiana. Ya por Moisés el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvieron en el desierto y era la imagen de la congregación en el desierto. Vamos a ver cómo era la iglesia en el desierto, la congregación en el desierto. Antes no existía una congregación en la iglesia. El pueblo de Israel vivía en Egipto. Estuvieron 400 años bajo la esclavitud. Estaban bajo el poder de Faraón. Y ese pueblo de Israel, guiado por Moisés, ellos salen de Egipto. Y el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, experimentaron dos cosas. Primero, la Pascua, la sangre de cordero de la Pascua. Experimentaron la sangre de cordero. Y luego, ellos cruzaron el Mar Rojo y luego llegaron. Para poder llegar a la tierra de Canaán, ellos también cruzaron el Mar Rojo. Experimentaron la sangre de cordero y cruzaron el Mar Rojo. Y todas esas personas que experimentaron esas dos cosas forman parte de la congregación en el desierto. Y así se formó esa congregación. En el Nuevo Testamento la iglesia, antes obviamente no existía. Todas las personas del mundo vivían bajo la potestad de Satanás en este mundo. Y la gente que vivía sin esperanza en este mundo, vino Cristo a este mundo. Y con la sangre de Jesucristo nos ha dado el perdón de todos los pecados. Y el cruzar el Mar Rojo representa el bautismo. Y los que han sido salvos y que han sido bautizados, así se ha formado la iglesia en el Nuevo Testamento. Por eso primero, en la época de Moisés, la verdadera iglesia, eran los que habían experimentado la sangre de cordero y los que habían cruzado el Mar Rojo. Las personas que experimentaron esas dos cosas formaron la congregación en la iglesia, la congregación en el desierto. Y en el Nuevo Testamento, obviamente el cordero representa a Jesucristo. Y los que vivían en el mundo y que con la sangre de Jesucristo recibieron el perdón de los pecados y fueron bautizados, ellos forman hoy en día en el Nuevo Testamento la verdadera iglesia. Los que de verdad con la sangre de Jesucristo han recibido el perdón de pecados y que luego han sido bautizados, ellos forman la iglesia. Vamos a buscar en la Biblia, 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, 7.
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En Pascua mataron a un cordero. ¿A qué hora ustedes saben que mataron al cordero de Pascua? A las 3 de la tarde. ¿A qué hora murió Jesucristo? A las 3 de la tarde murió Jesús. El cordero de Pascua, sus huesos no fueron quebrados, ni tampoco los huesos de Jesús fueron quebrados. Jesús es el cordero de la Pascua. La última plaga en Egipto fue la muerte del primogénito. Y el pueblo de Israel, para ellos salvarse de esa plaga, les hizo matar el cordero y que pintaran la sangre en la puerta. Y el cordero representa a Jesucristo. Y también el pueblo de Israel luego cruzaron el Mar Rojo. Y esa imagen representa el bautismo. Buscamos en 1 Corintios 10 versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El cruzar el Mar Rojo es la imagen de ¿qué? La imagen del bautismo. El bautismo se refiere, o sea, el bautismo, en la época de antes, el bautismo verdadero es sumergirse completamente al agua, no se trata de tirarle unas gotas en la frente. El verdadero bautismo era sumergirse completamente al agua. Y una persona se mete al agua completamente y está diciendo que yo con el Señor morí, representa eso. Cuando sale del agua representa que ahora uno ahora es salvo y que ahora vive separado de este mundo en Cristo. El bautismo representa el sepulcro, que uno ahora murió como pecador. Y que en la época de antes, cuando se daba el bautismo, sumergían a la persona, dos personas lo metían a una persona y obviamente lo empujaban hacia abajo, más y más para que sumergiera y el que estaba adentro se estaba ahogando. Y luego lo sacaban, ya estaba casi por morir, digamos. Pero está mal hacerlo así. No se trata de hacerle tomar agua ahí adentro, sino se trata de sumergirlo y luego que salga de ahí. Ustedes fueron bautizados. Los que reciben la salvación sí o sí deben ser bautizados porque es un mandato que nos ha dado el Señor. Yo, después de recibir la salvación, yo sabía que obviamente después de eso había que ser bautizado, pero no tuve la oportunidad al principio y tenía un poco de miedo a ver qué pasaba si me moría antes de ser bautizado. Y tenía miedo a que quizá alguien me preguntara por qué no te bautizaste. Yo sabía que por la sangre de Jesucristo mis pecados habían sido perdonados, que había sido salvo. Pero como es una orden del Señor de que yo tenía que ser bautizado, siempre hubo algo que me quedó eso de cuando no había sido bautizado en ese entonces. Y después de un año de haber sido salvo, tuve la oportunidad de recibir el bautismo. Cuando vamos a las misiones en el exterior, cuando no hay un lugar para bautizar a la gente, se lo meten al agua ahí, en el baño, y ahí lo sumergimos. Y es una orden que nos da dado el Señor y lo tenemos que hacer por eso. Por eso, una de las cosas que uno puede distinguir de cuál es la iglesia verdadera es de que si las personas de verdad han sido salvas por medio de la sangre de Jesucristo y si de verdad después de haber sido salvos fueron bautizados o no, con eso uno puede saber si de verdad ellos son la iglesia verdadera o no. Y en la época de Éxodo, la congregación en el desierto que salieron de Egipto, en la época de Éxodo, Egipto era una ciudad poderosa y toda la gente en Egipto no eran esas las personas, los famosos, sino
los que fueron guiados por Moisés y cruzaron el Mar Rojo. Ellos eran los famosos. La gente del mundo que son ricos y famosos en riqueza, ellos no son de verdad los famosos para Dios, sino los que han sido salvos con la sangre de Jesucristo y luego fueron bautizados. Ellos son los protagonistas del mundo. Y los salvos para Dios son los más famosos. Y en la historia de la humanidad son los protagonistas. Por eso la Biblia dice, pareciendo ser no conocidos, pero conocidos. La gente salva es la persona más famosa. Y aquí estamos reunidos los famosos por eso, ¿o no? Es así. Y otra cosa que tenemos que saber, que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, después que salieron de Egipto, Dios no les dijo, ahora vivan como quieran. Los sacó, Dios fue quien los sacó de Egipto. Y Dios estaba con ellos en medio de esa congregación en el desierto. Dios estaba con esa congregación en el desierto. ¿Por qué los sacó de Egipto? Para estar Dios con ellos. De la misma manera, las personas salvas con la sangre de Jesucristo, Dios no nos dice ahora, bueno, ya fueron salvos, vivan como quieran. No. Todas las personas que han sido salvos y están separados de este mundo, ahora Dios nos ha salvado en realidad para estar con nosotros. Estamos en Éxodo 29. Versículo 45. 45. 45, 46, Éxodo 29. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Leemos juntos, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Y dice, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Los sacó de Egipto para habitar en medio de ellos. Entonces, hay algo que tenemos que saber bien. Los que experimentaron la sangre del Cordero y los que cruzaron digamos, el Mar Rojo, los que fueron salvos, con ellos estaba Dios. Y es algo 100% seguro porque aquí lo dice. De la misma manera, los que con la sangre de Jesucristo han recibido el perdón de pecados y los que han sido bautizados, en esa congregación están reunidas estas personas. Al 100% está el Señor ahí, con la iglesia. ¿Y dónde está el Señor entonces? Como estuvo con la congregación en el desierto, hoy en día está con la congregación de los cristianos salvos. Al 100% está con ellos. Está en medio de ellos. Y si uno no sabe eso, no puede llevar la vida cristiana. Buscamos en la Biblia, 2 Corintios 6. 2 Corintios 6, 16. 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Leemos juntos. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Los que han sido usados con la sangre de Jesucristo, esa congregación, es el templo de Dios. Habitaré y andaré entre ellos, dice. El Señor, la gente que han sido salva, esa congregación es la iglesia. Y Dios habita en medio de toda esa congregación, de los cristianos salvos.
Lo raro es que uno cuando se junta con gente del mundo, aunque se vaya a todas las reuniones, ya sea del trabajo, de la escuela, uno no cambia. Uno, aunque participe en esas reuniones del mundo, uno mismo no cambia. Pero algo raro es que está en la iglesia que Dios ha edificado. Y en donde está, si uno mora dentro de esa congregación donde están los cristianos salvos, sin que uno se dé cuenta, uno va cambiando. ¿Por qué? Porque el Señor habita entre los cristianos salvos. Por eso dentro de la congregación del desierto, Dios estaba con ellos. En el Nuevo Testamento, dentro de la iglesia que Dios ha edificado, el Señor habita también con nosotros. Y es una verdad que sí es correcta. Buscamos en 2 Corintios 3:17. Leemos juntos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. El ser es Espíritu, no lo vemos por eso. Y donde está el Espíritu del Señor, hay un lugar donde está el Espíritu del Señor, y allá hay libertad. Por eso, hay algo raro. Supongamos que hace mucho tiempo que no iba a una reunión con mis amigos y fui. Y obviamente hace mucho tiempo que no los veía y uno la pasa bien quizás. Pero cuando voy a su casa siente que viene vacío. Y uno dice, ¿para qué fui? Y piensa de eso. Pero cuando uno asiste a la congregación de los cristianos salvos es diferente. Hay veces que uno no quiere ir, supongamos. Le da flojera. Pero asiste y luego vuelve a su casa, uno sabe y piensa, voy a volver ahí otra vez. Porque sabe que consiguió algo. ¿A qué dice? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Por eso durante el misterio de Jesucristo, Él anduvo en todo Israel, así como anduvo en Israel, anda hoy en día dentro de la iglesia de los cristianos salvos. ¿Y quiénes de pueblo de Israel experimentaron a Jesucristo? Los que de verdad buscaban a Jesús, los que de verdad tenían ansia de conocer a Jesús. La gente salva, donde está la congregación de los salvos, los que de verdad buscan la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Dentro de esas personas Dios obra y uno puede resolver todos los problemas que tenga en la vida. Uno tiene ganas de trabajar para el Señor, tiene pasión para trabajar para el Señor. Uno reconoce los pecados que comete más rápidamente y uno sabe por qué tiene que vivir ahora. Y uno tiene ese corazón de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso sale naturalmente de adentro. ¿Por qué? Porque el Señor está junto con los cristianos salvos. Por eso, la congregación del desierto Dios lo ha establecido. Y en el Nuevo Testamento Dios también establece la iglesia. Y también, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, salían todos de repente así en grupos, en montones. Salieron todos de repente y no había orden. Estaban todos mezclados y no había orden. Pero dentro de la congregación del desierto, como estaba Dios, a Dios le gusta el orden. Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de orden. Por eso, en donde obra Dios, hay un orden. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. En el principio estaba todo desordenado y vacío. No había vida, estaba vacía. Había tinieblas, estaba oscuro. Pero el Espíritu de Dios se movía y cuando trabajaba sobre ese lugar, dijo, sea la luz. Entró la luz en el mundo y empezó a ordenar uno por uno. Y luego se llenó en abundancia de los seres vivos y desapareció las tinieblas y se convirtió en un mundo hermoso. De la misma manera, Dios, en donde está Dios, hay un orden.
Por eso, cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel salían de manera desordenada, pero Dios, porque habitó con ellos en la congregación del desierto, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Había una orden dependiendo de cada tribu. Y teniendo centro a Moisés, ahí Dios puso, estaba Moisés como cabeza, luego estaban millares, centuriones y sacerdotes. Y Dios así puso en orden, para que todo sea ordenado. La gente no salva puede vivir como que, pero después de recibir la salvación, uno mismo también tiene un orden ahora en la vida. Uno ahora guarda el lugar que le pertenece. Cuando uno recibe la salvación, la esposa tiene el rol de esposa, el marido de marido. Cada uno sabe el rol que tiene y sabe lo que debe hacer en ese rol que le toca. En el Nuevo Testamento de la Iglesia pasa lo mismo dentro de la Iglesia. A Dios no le gusta lo que es desordenado. Cuando Jesús resucitó, los discípulos fueron ahí al sepulcro y dice que los lienzos estaban allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús estaba enrollado en un lugar aparte. Estaba enrollado el sudario. Había orden ahí. O sea, de verdad es alguien de orden. En donde no hay orden hay caos. Dentro de lo que Dios estableció, Dios puso un orden. Por encima de la mujer está el hombre, y por encima del hombre está Cristo, y por encima de Cristo está Dios. Y cuando Dios mueve a su iglesia, siempre mueve conforme, teniendo como centro al hombre. Cuando uno se casa, el centro, digamos, la cabeza de la familia es el hombre. La iglesia también, la cabeza, el centro son los hombres, los hermanos, no las hermanas en la iglesia. ¿Por qué? Porque si la mujer es la que es líder de la iglesia, entonces habría un caos. Porque las mujeres son más débiles en oír, los hombres son más fuertes en ese sentido. Dios obviamente sabía la debilidad de la mujer, por eso Dios estableció esa orden. Buscamos en 1 Corintios 14. 14, 33. Primero de Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí dice que la iglesia, Dios puso un orden ahí. Por eso, en la iglesia las mujeres no está permitido hablar enfrente. Una mujer no puede ser pastora por eso. Ella no puede ser un líder. Dios puso un orden dentro de su iglesia. Y obviamente pone a líderes enfrente. Buscamos en Efesios 4. Efesios 4. Versículo 11. 4:11. 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor, dentro de la iglesia, constituyó a siervos, algunos apóstoles, otros profetas. En la iglesia, en los principios de antes, existían apóstoles y profetas, y también dice otros evangelistas, otros pastores y maestros. Dentro de la iglesia,
Dios pone a siervos para trabajar, aquí dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, Dios constituye a los siervos y pone a los siervos dentro de la iglesia, con el objetivo de perfeccionar a los santos y para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el Antiguo Testamento estaba Dios. Y dentro del pueblo de Israel estaban los sacerdotes. Estaba luego el pueblo de Israel por aparte. Y en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no podía ir directamente hacia Dios. Fue por medio de los sacerdotes que llegaban hacia Dios. Y en el Nuevo Testamento es diferente. En el Nuevo Testamento cambió ahora. Está Dios. Cuando una persona es salva, una persona salva se hace sacerdote en realidad. Cada cristiano salvo es sacerdote ante Dios. Y solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso todos los cristianos salvos, por medio de Jesucristo, pueden ir hacia Dios. Por eso Dios pone a pastores, a siervos, dentro de la iglesia, no como mediador de la iglesia, entre Dios y los hombres. Cada uno de los cristianos salvos son sacerdotes. Y si los cristianos salvos, por medio de un pastor, ellos van hacia Dios, eso sería un problema. En la época de antes, el pueblo de Israel, por medio del sacerdote iban a Dios. Pero hoy en día, en el Nuevo Testamento, cada cristiano salvo es sacerdote ante Dios. Y por medio de Jesucristo van directamente hacia Dios. Por eso, los siervos que establece Dios dentro de la iglesia no son mediadores. No es por medio de pastores que uno va hacia Dios. Porque si fuera así, pondríamos nivel dentro de la iglesia. Pero entonces, ¿por qué Dios constituye siervos dentro de la iglesia? No los pone como mediadores, pone a los siervos de la iglesia para perfeccionar cada cristiano salvo. Y para que también trabajen dentro de la iglesia y que vayan formando y edificando la iglesia de Dios. Por eso sacrifican más, trabajan más. Con ese objetivo Dios pone a los siervos dentro de la iglesia. ¿Se entiende, no? Por eso, los siervos que Dios pone, después que uno recibe la salvación, Dios pone a esos siervos dentro de la iglesia, no para que ellos sean los mediadores para llegar a Dios, sino para que ayuden y para que perfeccionen a los santos dentro de la iglesia. Por eso dentro de la iglesia, Dios obviamente pone a siervos dentro de la iglesia y por medio de esos siervos Dios hace que ayuden a los santos para que vayan edificando su iglesia. Buscamos en Gálatas. La Biblia menciona que dentro de la iglesia hay una persona que enseña y hay otros que son enseñados. Buscamos en Gálatas 6:6. 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, hay en que es enseñado y hay otros que enseña. Dios pone siervos dentro de la iglesia y les da la palabra a esos siervos y esos siervos enseñan. Hay gente que enseña y otros que reciben esa enseñanza. Los que reciben la enseñanza, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Por eso, debe estar uno cerca de esos siervos y aprender de ellos también. Buscamos en 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5, 17. 1 Timoteo 5, 17. 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Dentro de la iglesia tenemos ancianos. Y los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Tener honra por esas personas. Para uno seguir, o sea, la enseñanza de ellos y ser guiados por ellos. Dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí dice, por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque si uno deja de respetar a esa persona que enseña la palabra de Dios, aunque de la boca de ese siervo salga la palabra de Dios, uno lo escucha como palabra de hombres y no va a ser provechoso para uno. Dios dice que hay que tener respeto y honra hacia las personas que enseñan la palabra. ¿Por qué? Porque ellos predican la palabra de Dios. Uno debe tener honra hacia esas personas para que cuando uno escucha esa enseñanza de la palabra de Dios, uno recibe como palabra de Dios y es provechoso para uno. Y Satanás obviamente impide que uno lleve la vida cristiana y lo hace de manera muy simple. Hace que uno escuche cosas malas de la iglesia. Hace que uno escuche cosas malas de la persona que quizás predica la palabra para que empiece a juzgar a esa persona. Entonces uno, aunque escuche las palabras de esos siervos, no le llega a uno porque lo escucha como palabra de hombres. Empieza a juzgar. Aquí dice, digno de honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tenemos que hacer así para nosotros mismos en realidad. Respetar a la gente que predica la palabra y enseña la palabra. Y tomar la palabra de ellos como palabra de Dios de verdad. Y eso es beneficioso para uno mismo. ¿Se entiende? Por eso hay una iglesia que Dios ha establecido y Dios puso un orden dentro de la iglesia y pone siervos y Dios obra dentro de esa iglesia. Por eso es la salvación. Hay algo que tenemos que tener en cuenta esto. De que cuando formo parte de la iglesia, ¿qué es lo primero que tengo que aprender? A obedecer. La Biblia dice así. A las mujeres, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos y a los señores, al pueblo, a los reyes y a los santos. Así los llama. Y a los maestros. La parte de abajo son la gente que está en el lugar de obedecer a otros. Dios pone este orden para uno aprender en la vida cotidiana de uno mismo. Cuando trata a la gente, obviamente, por ejemplo, una persona cuando se casa, la mujer debe ser obediente al hombre, al esposo. Los padres, los hijos a los padres. Y los empleados a sus dueños. Y el pueblo debe obedecer al rey. Y los santos deben obedecer dentro de la iglesia. Esa es la base de toda vida cristiana. Si uno fracasa en la obediencia, fracasa en todo. Si uno obviamente triunfa en la obediencia, triunfa en todo. Los hijos que de verdad obedecen a sus padres, de verdad pueden obedecer a Dios. La esposa que se casa, y si de verdad honra al esposo y respeta y obedece al esposo, de verdad puede obedecer a ese Dios que no ve. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia. Uno debe aprender la obediencia dentro de la iglesia y saber en qué lugar está uno. Y en ese lugar uno debe obedecer. Y a esas personas que obedecen y guardan su lugar, Dios los utiliza. Se humillados pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El que guarda su lugar y obedece, Dios los utiliza. Hay un orden dentro de la iglesia. Y luego, Dios pone esa orden. En la tarde Dios había guiado al pueblo de Israel en el día con la columna de nubes y en la noche con la columna de fuego.
El pueblo de Israel fueron guiados por esa columna de nubes y de fuego, y en el Nuevo Testamento la iglesia, Dios los guía directamente. En la congregación del desierto la cabeza era Dios, y en el Nuevo Testamento la cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso la columna de fuego y de nubes, si se movía, la iglesia tenía que moverse. Y cuando la columna de fuego y de nubes se paraba, ahí tenían que quedarse. Y en algunos casos, varios meses quedaban parados ahí. Y cuando se movía, tenían que trasladarse otra vez. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Dentro de la iglesia está, Dios habita y Dios guía. Los cristianos salvos, si se aman de verdad el uno al otro, son unánimes y permanecen unánimes así en un mismo sentir. Dios abre las puertas para predicar. Pero si hay peleas, contiendas entre personas salvas, obviamente no se puede seguir la predicación, es difícil predicar. Y dentro de la iglesia, la congregación en el desierto, estaba la columna de nubes y de fuego, que representa a Dios. Lo mismo ocurre en la iglesia hoy en día. Dios es quien lo guía. Uno apartado dentro de la iglesia por eso no puede llevar la vida cristiana, porque dentro de la iglesia está Dios. ¿Y por qué el pueblo de Israel no podía salirse de la congregación del desierto? El pueblo de Israel que salió de Egipto y estaba en el desierto. En el desierto no había comida. El desierto es el lugar más adecuado para uno morirse de hambre. En la vida dentro del desierto solamente tenían que apoyarse en el maná que caía del cielo y del agua que salía de la roca. Eran las únicas maneras por las cuales podían sobrevivir. Y como en la congregación del desierto estaba Dios con ellos, o sea, ellos sin agua y sin el maná no podían sobrevivir. O sea, este mundo es el desierto. En el mundo no hay un alimento espiritual verdadero. ¿Y dónde nos alimenta, nos da el alimento verdadero, Dios? En donde está la congregación de los cristianos salvos, donde Dios está ahí. Y Dios nos alimenta, nos da el maná, la palabra necesaria. Y continuamente nos da el alimento espiritual. ¿Cómo sale agua de la roca? Representa el Espíritu Santo. Con la palabra y con el Espíritu Santo, Dios nos ayuda a pasar este mundo, a caminar y a vencer este mundo. Si uno dice, bueno, no me gusta la congregación del desierto y uno se sale de esa congregación, obviamente se pierde. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia uno. Si uno se aleja de la iglesia, uno pierde fuerza y así se va a perder en el mundo. Diario caía el maná en el desierto. Y Dios les llenó de lo necesario a ellos. Durante 40 años estuvieron en el desierto. Le dijo al pueblo de Israel. ¿Hubo algo que les faltó? Ellos dijeron que no les faltó nada. El Nuevo Testamento dentro de la iglesia. Dios, que está lleno de gracia y de palabra, Él está con nosotros. En el desierto había una mesa. Había una mesa en el Antiguo Testamento y en la iglesia de hoy en día también hay una mesa. Buscamos en Salmo 78. Salmo 78, versículo 19. Y hablaban contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Podrá dar también pan, dispondrá carne para su pueblo. Dios en el desierto, aquí dice, podrá poner mesa en el desierto. Durante los 40 años en el desierto, les preparó una buena mesa y les alimentó con maná diariamente. Y ellos obviamente
De la roca ellos también tomaron el agua. Y el Nuevo Testamento hoy en día, en la iglesia, Dios nos alimenta de toda la palabra encerrada para nuestro espíritu. Aquí dice que ha herido la peña y brotaron las aguas. Significa, la peña representa a Jesús. Y el agua representa el Espíritu Santo. Y dentro de la iglesia el Espíritu Santo obra. Y cuando uno recibe la salvación y permanece dentro de la iglesia, el espíritu de uno va creciendo más y más, se alimenta más de la palabra. Se alimenta de ese maná que Dios le llena. Y como uno toma agua y va cambiando, el Espíritu Santo es quien va cambiando a esa persona con la palabra. Buscamos en Romanos 3. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto es antes de recibir la salvación. Pero cuando uno recibe la salvación y el Espíritu Santo obra dentro de uno, cambia completamente. Versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno. Cuando uno recibe la salvación se hace justo. Cuando uno recibe la salvación se hace justo. Aquí dice, no hay nadie quien entienda. Cuando uno recibe la salvación empieza a entender. Y lo raro es que uno entiende ahora después de recibir la salvación la palabra. Aquí dice, no hay quien busque a Dios, pero uno debe recibir la salvación para de verdad buscar a Dios más. Apoyarse en Dios y de verdad buscar de Dios. Todos se desviaron a una sesión inútiles. Ya nosotros no nos desviamos, ya sabemos lo que es predicar. Y hay un orden en nuestra vida ahora. Y todo es provechoso para nosotros. Y ahora podemos hacer lo bueno ante otras personas. Antes éramos como sepulcro abierto, nuestra garganta con la lengua engañábamos. Pero después de recibir la salvación, el Espíritu Santo obra dentro mío. Mi corazón cambia. Cambian mis palabras, mis labios. Los frutos de los labios cambian. Y antes mis pies eran rápidamente para derramar sangre y iba hacia ese lugar, pero ahora mis pies andan hacia la iglesia y van a predicar la palabra y va cambiando mi vida. Por eso dentro de la iglesia uno se alimenta del agua, del pan. Y entonces esa persona recibe fuerza, entiende la Biblia. Uno de verdad tiene ese deseo de buscar de Dios más. Uno sabe cuál es el camino correcto. Uno tiene fuerza para hacer el bien. Cambian sus labios, cambian sus obras. Esto es algo que va cambiando interiormente dentro de uno. Otra cosa, que en la conexión del desierto estaba Dios. Y Dios por eso iba limpiando y purificando a cada uno. Buscamos en Números. Número 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así hombres como mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contamine el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová Dios a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel.
En el desierto, dentro del campamento estaba Dios. Por eso todo lo que era inmundo era echado fuera del campamento. Lo mismo en el Nuevo Testamento, dentro de la iglesia, como está Dios, gente que peca moralmente o que peca dentro de la iglesia de manera que divide a la iglesia. Dios sabe quiénes son esas personas y Dios no va a permitir que esas personas sigan dentro de la iglesia. Un pecado moral, o sea, religioso, cuando entra un pecado así, Dios lo saca. Si vemos en 1 Corintios 5, había gente salva que cometieron fornicación y vivían ahí. Y vivían de esa manera y estaban dentro de la iglesia y fueron echados de la iglesia. La iglesia, Dios no decía que sea manchada su iglesia. Por eso los cristianos, hay pecados que moralmente no deben cometer. Porque si lo cometen, Dios no permite que esa persona siga la vida cristiana. Y pecados religiosos, pecados que enseñan la Biblia incorrectamente, obviamente Dios también desvía el camino de esas personas para que dejen de engañar a otros y los echa fuera de la iglesia, protegiendo a los demás miembros de la iglesia. Buscamos en Levítico. Levítico 14. Versículo 33. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga apareció en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga, y si vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, cerrará la casa por 7 días. Al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, derramarán fuera de la casa en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Aquí hay una casa. Y había lepra, y entonces cuando se encuentra una lepra en alguna parte, se espera 7 días y obviamente la lepra se expande. Entonces aquí dice que ellos sacan lo que está sucio y vuelven a utilizar otro barro para cubrir la casa. El Señor es la piedra del ángulo dentro de la iglesia. Y los cristianos salvos, dentro de los cristianos salvos, si hay gente que ha pecado moralmente, o en lo religioso, si ha cometido un pecado, y si no se arrepiente de esos pecados, el cristiano si no se arrepiente y sigue pecando, Dios lo saca de ahí para que no contamine a otra gente salva dentro de la iglesia. Es por eso la salvación. Por eso hay que vivir con mucho cuidado. Dentro de la iglesia, el permanecer de verdad dentro de la iglesia hasta el final es una gran bendición. La iglesia de Corintios había entrado el pecado de verdad, moralmente, y la iglesia de Galacia había entrado pecados en lo religioso. A Dios le gusta lo limpio. La congregación del desierto estaba la ayuda de Dios, pero también al mismo tiempo estaba la obra de Satanás. Y en el desierto, en la congregación del desierto, había obviamente peligros que Satanás ponía en la iglesia. En la congregación del desierto había 3 enemigos, digamos, 3 problemas para ellos, digamos, para llevar la vida cristiana. El pueblo de Israel, ellos estaban cruzando el Mar Rojo.
no era un desierto común y corriente, era peligroso. Habían serpientes venenosas y escorpiones. En el desierto había serpientes venenosas y escorpiones. Y ellos representan, el Nuevo Testamento representa la imagen de Satanás. Y luego estaban los amalecitas, los de Amalek. Luego el pueblo de Israel en el desierto, cuando ellos salieron de Egipto, había una gran multitud de toda clase de personas. Había 3 problemas ahí en esa congregación. O sea, 3 peligros para la congregación. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, no solamente salió los judíos, también salieron con el pueblo de Israel gente extranjera que no era del pueblo de Israel. También salieron. Había gente que había cruzado, experimentado la sangre de Jesucristo que habían experimentado la sangre de Cordero y habían cruzado el Mar Rojo, que era el pueblo de Israel. Pero hubo gente que no experimentado la sangre de Cordero y solamente salieron y cruzaron el Mar Rojo. O sea, eran personas no salvas porque no habían experimentado la sangre, solamente habían sido bautizados. Y piensan que hay mucha gente hoy en día dentro de la iglesia por eso, que piensa que son salvos solamente por ser bautizados, pero no es así. Y esta multitud de toda clase de gente que había salido de ahí, de Egipto, esas son las personas que dentro de la iglesia son los que se quejan y juzgan. ¿Por qué? Porque no son salvos. Y la gente salva después es contaminada por ellos y luego se mezclan con esa gente. Dentro de la iglesia no solamente hay gente salva, hay gente de toda clase de personas también que no son salvas. Gente que dice que es salva que no es de verdad salva. Hay gente que ha entrado en silencio y se quejan dentro de la iglesia. Y esas personas se puede decir que no tienen el Espíritu Santo. Gente que se queja, que critica, de esas personas hay que tener cuidado. ¿Por qué? De verdad hay que tener cuidado porque quizás esas personas no son salvas. En el corazón de toda persona salva siempre hay agradecimiento hacia Dios y de respetar a la iglesia. De que uno ha sido salvado de ese juicio del infierno, de verdad uno agradece por eso. Porque aunque uno muera 100 veces no puede pagar lo que ha recibido. Y las serpientes y los escorpiones, ¿a quiénes mordieron? Los que se quejaban. Ellos fueron los que fueron mordidos y muchos murieron. El Satanás obra dentro de quienes. No puede salvar la salvación, no puede quitar la salvación, pero sí puede arruinar la vida cristiana. La persona salva también puede ser mordida por el Satanás cuando tiene quejas o críticas. La Biblia dice que no debemos dejar lugar al diablo. Sabemos que la serpiente hasta puede tragar animales más grandes que uno mismo. La serpiente, hay un agujero muy pequeño, pero aunque sea su cuerpo grande, puede pasar por ese agujero. Por eso no tenemos que dejar lugar al diablo, aunque sea lo más pequeño, no hay que dejar ese lugar. La serpiente es la imagen de Satanás. No hay que dejar lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando alguien me hace enojar, es natural que salga el enojo de mí. Pero hay gente, y la mayoría no aguanta el enojo. ¿Y qué pasa? Que uno, hasta el siguiente día, uno tiene ese enojo, todavía no se le quitó. Entonces Satanás utiliza eso para que uno se pelee más todavía contra esa persona. Airaos. Cuando alguien le hace enojar a uno, se enoja, pero no pequéis, dice. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando uno
continuamente se enoja y ese enojo no se quita, y Satanás utiliza eso. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor. Cuando el cristiano salvo cae en ansiedades, en preocupaciones, Satanás ataca eso. Satanás continuamente ataca, como si uno de verdad tuviera un problema muy grave y que ya no puede hacer nada. Y hay veces que aún el cristiano salvo por eso puede ser mordido por esa serpiente y los escorpiones. Y luego el ejército de Amalek, en Génesis, dice que estas personas eran descendientes de Esaú. Esaú es la imagen de la carne. Y el ejército de Amalek seguía al pueblo de Israel. ¿Y quiénes? Son los que fueron, obviamente, atrapados por el ejército de Amalek. En el desierto, ellos sí recorrían, caminaban, obviamente, caminos largos. Y los que quedaban atrás eran llevados por el ejército de Amalek. Pero ¿por qué hubo gente que había quedado atrás? ¿Por qué había gente débil y enfermo? Porque no se habían alimentado bien. El maná cayó diario. Pero no querían comer ya el maná. El maná caía. Ellos tenían que obviamente recolectar eso y cocinar con eso. Y cuando caía el sol, obviamente ya no había más. Y la mañana temprano tenían que levantarse para recoger otra vez. De mañana temprano tenían que recoger el maná. Diario el que se cocinaba con eso, siempre estaban fuertes porque se alimentaban diario. Y si se alimentaban diario, podían ir con toda la fuerza hacia adelante. Pero aunque caía el maná, pero si no se alimentó con eso, ahí dice, ay, ya no quiero ni cocinar, y no lo come. Entonces, ¿qué pasa? Se debilita. Se debilita, se enferma, pues. Y luego, que empieza a quedarse atrás. ¿Por qué? Porque ya se cansa de estar caminando. Y entonces el ejército de Amalek los perseguía y los que quedaban atrás eran atrapados. El ejército de Amalek representa la carne. Que uno, después de recibir la salvación, vivimos en la carne todavía. Pero esta carne, con la fuerza de uno no podemos vencer. Por eso sí o sí tenemos que alimentarnos mucho de maná. Y tomar del agua que nos da el Señor. Para uno vencer al ejército de Amalek. Si atamos a un pájaro y un ratón de una cuerda, ¿quién gana? ¿Quién ganará? Si es un pájaro, obviamente, dependiendo de si es más fuerte, gana. Y si es más débil, pierde. El más fuerte es el que gana. O sea, después de recibir la salvación, el espíritu es quien debe fortalecerse más con la palabra y alimentarse de la palabra para que sea fuerte. Entonces así uno puede llevar una vida que sea correcta. Y después recibir la salvación. Hay personas que vienen aferrados a la carne, al mundo, y que caen porque son tentados por el Satanás. Y que parecen ser salvos, pero en realidad no son salvos. Y estos a la vez arruinan la vida cristiana de otros. Pues es por recibir la salvación. Hay 3 peligros que tenemos que tener en cuenta. Y en la congregación, en el desierto, ellos eran guiados por la columna de nube y de fuego, y también eran guiados por el sonido de la trompeta. Y en el Nuevo Testamento tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Hay palabras que el Espíritu Santo habla a las iglesias. En la congregación del desierto había un orden, había una posición, rol de cada uno. Lo mismo ocurre hoy en día en la iglesia. Y la iglesia y la congregación del desierto fueron llamados para luchar. El pueblo de Israel, la Biblia menciona, en el libro de Éxodo, que fueron llamados como hijo de Dios y como ejército de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los llamó a Israel mis hijos y mi ejército. Eran hijos de Dios, pero a la vez el ejército de Dios. Fueron llamados para luchar, para Dios. Buscamos en Éxodo 12. Éxodo 12, 41.
12:41. Leemos juntos. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Aquí dice, todas las huestes de Jehová, el ejército se refiere. Los ejércitos representan que están para luchar. ¿Era luchar contra quién? Contra Amalek. Dijimos que Amalek representa la carne. Uno lucha contra su carne por recibir salvación. Continuamente hay una lucha del espíritu contra la carne. Y luego, entrando en Canaán, ¿contra quién peleaban? Con todas las tribus que estaban ahí. Y esto es una lucha para obtener la herencia, el terreno era. Por eso uno recibe la salvación y en ese momento empieza la lucha con uno mismo y empieza la lucha para también obtener premios y herencias. El pueblo de Israel obviamente pasaron el desierto y luego entraron a Canaán. Los cristianos salvos hoy en día, desde el momento que son salvos, empieza la lucha con la carne de uno. Y al mismo tiempo lucha contra Satanás. Y el objetivo de la congregación del desierto era la tierra de Canaán. La iglesia hoy en día, el objetivo de la iglesia es el cielo. Ese es el objetivo final. Y dentro de la congregación del desierto uno podía ver la obra de Dios. Y hoy en día dentro de la iglesia uno puede ver cómo obra Dios. Por eso, el pueblo de Israel que salió de Egipto, ellos al permanecer hasta el final en la congregación del desierto, fueron glorificados. Hoy en día también, si los cristianos salvos permanecen dentro de la iglesia y ahí se alimentan de lo necesario, dentro de la iglesia recibe uno también la gloria después y la herencia de Dios. Buscamos en Hechos. Hechos 26:18. Leemos juntos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando uno es salvo, se abren los ojos de uno. Y pasa de tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, y recibe perdón de pecados. Y por la fe que es en mí, dice, y herencia entre los santificados. Recibe la herencia. Por eso salieron de Egipto, y de Egipto no estaban, salieron de Egipto y no andaban individualmente, sino andaban en congregación, en grupos. Por eso los cristianos salvos, como dice la Biblia, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanece en mí y yo en vosotros. Si permanecemos dentro de la iglesia, donde están los cristianos salvos, ahí vamos a poder recibir todas las bendiciones. Si uno lee San Lucas 19, en San Lucas 19 están las respuestas a todo. Había un hombre noble que es Jesús, representa a Jesús. Y los 10 siervos representa a los salvos, a los cristianos salvos. Y luego, los conciudadanos son la gente no salva. Y el hombre noble llama a sus 10 siervos y les dio cada uno una mina y le dijo que negociaran con eso hasta que vuelva, que dejen ganancia. Entonces luego volvió obviamente el hombre noble Vino el hombre noble y preguntó a sus siervos qué habían hecho con eso. Representa a Jesús en su segunda venida, que dependiendo de cómo haya vivido los cristianos salvos, obviamente van a recibir premios y reprensiones. A eso representa eso aquí. Los cristianos salvos aquí se dividían en 3 grupos. Uno de los siervos dijo,
Con tu mina he ganado 10 minas. Esta mina es el premio básico, supongamos. Es un premio básico. El ciervo representa el cristianos salvos y una mina representa el premio básico. Y con una mina él hizo 10 minas, ganó 10. Y le dijo que tendrá autoridad sobre 10 ciudades. A esta persona le dijo, por cuanto fuiste fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y una mina equivale más o menos a $3.000 a $5.000. Y si, obviamente, lo que hacemos nosotros en realidad es muy poco, pero la gloria que uno recibe está diciendo que es mucho más grande. El otro produjo 5 minas y le dijo que tendrá 5 ciudades. Y el otro le dijo, Señor, yo traje esta mina y lo puse en el pañuelo. Y el Señor le dijo, lo llamó, necio lo llamó a él. Le dijo, que él podía haber guardado en el banco, entonces podía haber ganado intereses. Podía haber guardado en el banco esa mina para obtener intereses. Y podía haber ganado ciudades por eso, a cambio. Podía haber solamente guardar en el banco y no le hubieran quitado esa mina. Pero por no haberlo guardado, por no haber hecho nada, pierde hasta esa mina. Solamente podía haber guardado en el banco para ganar. El banco representa a la iglesia. Y entre el banco uno recibe intereses. Representa a la iglesia donde obra Dios. Si uno se entrega, obviamente, a sí mismo dentro de la iglesia, y yo solo encargándose a mí mismo dentro de la iglesia, recibo el premio básico y recibo todas las ganancias necesarias en lo familiar, en el trabajo, dentro de la iglesia. Después recibe la salvación. Si uno hasta el final permanece dentro de la iglesia, esa persona va a recibir ganancias. Está invirtiendo en un lugar donde sabe que va a tener ganancias. Por si después recibe la salvación, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Saber lo que es la iglesia y guardar su lugar dentro de la iglesia. Y así Dios es quien me alimenta, me llena y me utiliza. Es algo que tenemos que saber. Entonces, ¿qué hay que hacer? El cristiano salvo, uno debe permanecer dentro de esa iglesia donde están los cristianos salvos. Guardarse a sí mismo. Y Dios es quien me alimenta, me va cambiando. Si se entiende. Por eso la iglesia, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? La congregación del desierto. Porque nos enseña acerca de la imagen de la iglesia. Estando dentro de la iglesia uno puede recibir todas las bendiciones necesarias. Hoy estamos hasta aquí, vamos a orar juntos. Dios Padre, gracias. Con tu sangre preciosa nos has salvado y te damos gracias. Hoy estudiamos acerca de la congregación del desierto. En el Nuevo Testamento sabemos que está la iglesia también que tú has edificado. Y ayúdanos a poder recibir las bendiciones tuyas dentro de la iglesia y que ninguno de nosotros nos apartamos de esta congregación. Y te confiamos todo el tiempo del resto de que nos queda en nuestras vidas y oramos en nombre de Jesucristo. Amén.